Ok, pues esta es una clase estamos dando teología. Como dijimos, vamos a dar otras clases después. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es teología? Así que hoy vamos a hablar un poquito acerca de qué es la teología y por qué es importante la teología. Así que la primera pregunta, y a mí me gusta hacer muchas preguntas porque eso pone a pensar a la gente. Si yo simplemente hablo, primero que puedo decir que me tune out y también a veces yo tiro palabras en inglés porque me crié en Estados Unidos. Y también que al hacer preguntas y eso, pues yo sé si están entendiendo y además a través de las preguntas yo aprendo también porque me ponen a pensar en la contestación. Así que le hago la pregunta a ustedes, ¿qué piensan ustedes que es la teología? ¿Qué es teología? ¿Qué es teología? ¿Qué piensan ustedes? Unas posibilidades. ¿Qué es la teología? ¿No? Es la ciencia que estudia a Dios. Ok, muy bien. Puedes decir la ciencia. Teo es Dios. Ciencia que estudia A Dios. a Dios. Okay. Teo es Dios y logía es ciencia o conocimiento, Estudio. ¿verdad? Como anestesiología, estudio de la anestesia. Oftalmología, estudio del oftalmo, que es el ojo. Así que podemos decir que la ciencia que estudia a Dios. ¿Qué otras cosas podemos decir que es la teología? Porque viene otra pregunta ahora, ¿verdad? ¿Cómo uno estudia a Dios? ¿Qué más podemos decir que es la teología? De energía. ¿Ah? ¿Tiene algo de energía? ¿Teología? Teología tiene la misma final, ¿verdad? Teología y energía, pero no estoy seguro ahí cuál es la combinación, por qué están relacionadas esas dos cosas. Pero ¿cómo nosotros estudiamos a Dios? Pues por medio de las escrituras. Ok, así que otra manera que podemos definir la teología es el estudio de las enseñanzas, las doctrinas de la Biblia. Así que podemos decir que es el estudio sistemático de las doctrinas de la Biblia. ¿Ok? Ahora, la pregunta viene siendo, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Ahorita vamos a hablar del libro, pero déjame dar la introducción. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? ¿Es exactamente lo mismo? ¿Hay alguna diferencia entre esas dos? Yo pienso que ciencia es algo más profundo en cuanto... Ciencia es como que más profundo, y el estudio sistemático de las doctrinas es, digo yo, pues, podríamos decir, superficial en el sentido de que lo podemos hacer más simple que el estudio científico. Ok, creo que está yendo en la dirección correcta. Ahora, sí, estudio sistemático es ciencia, es lo mismo. Así que podemos poner aquí el estudio sistemático de Dios. Estudio sistemático de Dios o la ciencia que estudia Dios. Aquí podemos decir la ciencia que estudia las doctrinas de la Biblia. O sea que es lo mismo. La diferencia es que uno estudia a Dios y otro estudia las doctrinas de la Biblia. Así que, ¿hay alguna diferencia en esa definición o es idéntica? Son idénticas, yo creo. Porque proviene de Dios, ¿no? Exacto. Ahí la pregunta es si hay alguna otra manera de estudiar a Dios además de la Biblia. Esa es la gran pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay otra manera de estudiar a Dios fuera de la Biblia?
estoy haciendo preguntas porque no hay, ¿verdad? ¿Qué otra manera podemos estudiar a Dios fuera de la Biblia? En la historia. Ok. A través de los testimonios. La historia. Eventos históricos, podemos decir. Que hagamos el plan de Dios, ¿verdad? A través de la historia. ¿En qué otra forma podemos estudiar a Dios? En los hechos, ¿no? En la ciencia, en los hechos, en las sanidades y en las cosas que vivencia. Bueno, son eventos, pero en la ciencia ahí estamos hablando de la creación, es que así que las cosas creadas revelan a Dios. Sí. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Y eso es en Romanos, más eso sería un buen pasaje a buscar. Alguien busque a Romanos 1. Pero para antes de buscar Romanos 1, vamos a ver qué otra cosa hay. Porque las cosas creadas caen en dos categorías. Bueno, la categoría, ¿qué es lo más importante para usted en su vida? Sí, ¿verdad? Así que está el yo, yo y todo lo demás. Okay, así que esta es la creación interna, ¿verdad? Esto es la creación de Dios que está dentro de mí, esta es mi mente. Y esta es la creación externa, que es todo lo demás. Y las otras mentes también, porque yo no tengo acceso a esas mentes, yo las veo desde afuera, ¿verdad? Así que soy yo, que es la creación interna, mi mente, y la creación externa. La mente, ¿qué contiene la mente que es bien importante para nosotros conocer la verdad? Contiene la lógica y la razón, ¿verdad? La razón y la lógica. Esas son cosas que Dios puso dentro de nosotros, parte de la evidencia de Dios, es parte de lo que Dios está comunicando a nosotros. Y la lógica es la lógica deducción. Deducción va de cosas, aplica a principios generales a cosas específicas. Y aquí está evidencia y la lógica inductiva, que miramos distintas cosas y sacamos patrones generales de esas cosas individuales. Vamos a buscar a Romanos 1. ¿Las externas son cuáles? Todo lo demás. Las estrellas, las moléculas, las células, todo lo que existe, que no es Dios. Todas las cosas que existen, que son creadas. Ok, dice aquí. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Esto que está aquí. Dice: porque lo que de Dios se conoce se les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está hablando de lo que brilla dentro de nosotros. Es manifiesto, es la parte interna, que es la razón y la lógica. Y dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y ahí está hablando de la razón. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y etcétera, etcétera. Y ahí está hablando, ¿verdad?, de la razón, la mente, las pruebas, esa evidencia que brilla dentro de nosotros, que es la interna, y todas las cosas creadas, los cielos, ¿verdad?, y todas las otras cosas, el hombre, las aves, los cuadrúpedos, los reptiles, que entonces la gente adora en vez de usarlos como evidencia de que Dios existe. Exacto. Era Romano 1, del 1 a... Es del 1 del 18 al 23.
18 al 23. Okay, así que esto es lo que se llama y lo estudiamos en detalle la otra vez, esto es lo que se llama la revelación general. Y entonces la Biblia es la revelación especial o particular o personal, tiene distintos nombres. Esta es la revelación general. Esta es la revelación de todo lo que es creado, y entonces esta es la revelación donde Dios entonces habla, ¿verdad? Nos habla a través de la palabra. Entonces la manera, entonces esta definición de la teología incluye esto más esto, ¿verdad? Así que esto es el estudio, básicamente estudio de las doctrinas de la Biblia, pero también tomando en cuenta toda la evidencia externa. Y entonces la cosa es que la prueba de que esto es cierto, ¿verdad? Porque uno puede estudiar, o sea, yo puedo estudiar el Corán, por ejemplo, y entender todas las enseñanzas del Corán, porque doctrina quiere decir enseñanza, pero eso no quiere decir que yo piense que sea cierto, ¿verdad? Y como yo sé que estas doctrinas de la Biblia, como yo sé que esas doctrinas son ciertas. Bueno, porque estas doctrinas, esto machea, machea esto. ¿Okay? Porque esto se llama, esta otra manera de estudiar a Dios se llama teología natural. La teología natural estaba bien limitada porque es de un carácter mucho más general, pero tiene que concordar con la teología de la Biblia. Así que cuando estas dos teologías concuerdan, sabemos que combinando las dos cosas, sacamos esta teología, esta definición de teología, que es la ciencia que estudia a Dios. Y eso se basa en el estudio sistemático de las doctrinas de la Biblia y lo que podemos entender de la historia, los eventos los eventos de las cosas que han pasado, ¿verdad? En la historia humana y de las cosas creadas. La creación, incluyendo nuestra habilidad de razonar, ¿verdad? Nuestras facultades mentales, que es la parte de la creación interna, y la evidencia externa. ¿Cuál es la evidencia externa? La evidencia externa es todo lo demás. El universo, los átomos, las células, los animales, everything that's outside of us, todo lo que está fuera de nosotros, porque nuestra mente lo que hace es procesar eso, y eso es parte de la naturaleza de Dios que ha puesto dentro de nosotros. Esto podemos decir que es la imagen de Dios. ¿Okay? Imagen. Si la persona fuera crecida ya en la selva bien grande, ¿cómo ellos se dieran de cuenta que hay un Dios? En lo externo. Bueno, porque hay muchas maneras, ven la complejidad del universo, o sea, de donde ellos viven, ven las estrellas, ven que Dios provee por ellos. Uh-huh. Porque parte de esta razón y de la imagen de Dios dentro de nosotros está la conciencia, ¿verdad? Así que vamos a poner aquí la conciencia. Así que la conciencia dice que hay bien y mal. Ahora, la conciencia nos dice que el bien se recompensa y el mal se castiga. Ahora, nosotros sabemos que hay gente mala que recibe bendiciones y gente buena que recibe castigo, ¿verdad? Sí, y la gente, eso lo vamos a estudiar un poquito más tarde, que se llama el problema del mal. El problema, ¿por qué cosas malas le pasan a la gente buena? Y la gente muchas veces dice, eso es evidencia de que Dios no existe. Ahora, si Dios no existe, no hay tal cosa como bien y mal. Anyway, así que el argumento cae. Para poder retar a Dios usando la existencia del mal, hay que asumir que Dios existe. Porque esa es la única manera que podemos definir que hay un mal y hay un bien. Pero lo que hace esa definición es que nos dice que tiene que haber una vida después de esta, donde hay un desenlace
de todas esas cosas, donde las cosas buenas se recompensan y las cosas malas se castigan. Como el cielo y el ¿verdad? infierno. Como el cielo y el infierno. Y un ateo, sí que un ateo mirará si con un ateo dice, bueno, no hay Dios, porque si hubiera Dios, esta gente sufriendo en África, la gente que se mueren de hambre. Entonces traen ese tema ahí congruente para... O sea, los ateos mayormente dicen, si hubiera Dios, ¿por qué está pasando tantas cosas malas? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué pasa esto y por qué pasa la otra? Entonces, que ellos se basan... Sí, pero entonces la contestación a eso es que Dios tiene un propósito. Y ese propósito, el desenlace de ese propósito es en la próxima vida. Ujú. Si Dios no existe, como quiera, existe todavía ese mal, y entonces ese mal es Claro. sin sentido. ¿Ves? O sea que como quiera la contestación cristiana es mucho más lógica, mucho más completa. La otra nos lleva a la desesperación y al nihilismo. Sí. Porque básicamente nada tiene propósito y para qué vivir. Porque eventualmente morimos, vamos a adelantar el proceso y no tener que sufrir. Claro. Y eso es básicamente el ateísmo. Es, la conclusión, o sea, la ética del ateísmo básicamente es mátate lo más pronto posible. Y ya Sí, está, mátate, todo. sí, elimínate, sal del norte mundo. Ese porque nada más tiene propósito. Sí. Ok, así que entendieron esto, ¿verdad? La teología, así que vemos dos cosas. La teología es la ciencia que estudia a Dios, pero tiene dos componentes. Tiene el estudio sistemático de la doctrina de la Biblia, en combinación con lo que podemos sacar de la naturaleza, que se llama la teología natural, ¿verdad? Y entonces, el hecho de que estas dos cosas concuerdan es la prueba de que la Biblia es cierta. O sea, nosotros creemos que la Biblia es cierta porque dice la verdad, o sea, no está llena de mentiras. Ahora, lo que estaba diciendo el problema con la lógica es que nosotros podemos dejar de creer en la lógica. La Biblia es lógica, porque dice que están sin excusa. La Biblia hace sentido, la naturaleza hace sentido, todo esto está relacionado y podemos hacer pruebas y todo eso. El problema es que podemos decir que porque las cosas sean lógicas no quiere decir que sean ciertas. ¿Ve? Ese es el gran problema. Entonces, ahí la única solución entonces es tener fe. Y esa fe viene del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver también más adelante cuando hablemos de la salvación, cómo es que la gente son salvas, de dónde es que viene la fe, es algo que viene de nosotros, es algo que viene de Dios. Y se necesita esa fe para creer aún cosas que sean ciertas, porque las cosas ciertas no la gente siempre las cree. Yo como médico es un gran problema. Yo le puedo decir, usted tiene glaucoma, se va a quedar ciego. La cosa es que yo le pueden decir, bueno, pero yo no siento nada, ¿verdad? Dice, sí, pero este instrumento que yo tengo, mira, yo moví esto aquí, ¿verdad? Y dice 30, debe ser 20. Dice, pero fue usted el que lo movió. No fui. No, pero yo lo moví porque estoy viendo algo aquí, ¿ves? Tienes que tener fe en mí, primero que eso es cierto, y segundo, que en un futuro, si sigues con esa presión, tiene una alta probabilidad de que vas a quedar ciego, ¿ves? Pero ellos pueden decir, bueno, pero yo quizás soy ese 10% que no queda ciego, ¿verdad? ¿Para qué usar esta gota? ¿Ves? El problema es que cuando ya pasa eso, pues ya es muy tarde. La cosa es que uno pensaría que la gente tuviera fe en la medicina, pero hay mucha gente que viene muy tarde, gente que no toma sus gotas, gente que, o sea, tenemos mucho. Elwina es mi asistente aquí y ella sabe que estos viejitos, como los papás no fueron a los médicos y vivieron hasta los 100, pues ellos piensan que sacaron esa genética. Lo que pasa es que ellos no se dan cuenta que ellos vivieron hasta los 100 porque todos los hermanitos de ellos que tenían una genética un poquito más pobre se murieron a los 2 años, ¿ves? Y ellos fueron los que sobrevivieron. Claro. Y ellos no pasaron por ese ¿verdad? Sí. Ese sedazo, ese reto, porque tenían ya medicina y ese catarro que los dio que le iba a matar, le dieron antibiótico y no murieron. Claro. Así que tienen que seguir usando esa medicina. Ok, algunas preguntas acerca, así que ese es el papel que trae la fe, ¿verdad? Aún en creer lo que es cierto. Algunas preguntas acerca de esta parte. Entienden lo que es la teología, ¿verdad?
yo voy a cogerle fotos que las voy a poner porque básicamente yo doy exámenes para que, pues, como herramientas de estudio y uso las notas mayormente, pero también hay un libro para que les dé como un trasfondo. Ok, así que eso es qué es la teología. Ahora la próxima pregunta es, porque dijimos, ¿verdad?, que el estudio sistemático de las doctrinas de la Biblia. Pero ¿por qué estudiar la Biblia así? ¿Por qué no simplemente leer la Biblia? ¿Por qué debemos estudiar las doctrinas en una forma sistemática en vez de empezar desde el principio de la Biblia y leer toda la Biblia o memorizarla o abrir la Biblia y poner el dedo y leer ese pasaje ese día? Pedir y pedir y salir porque digo el Señor. ¿Por qué estudiar la Biblia así por doctrina? Para obtener conocimiento, ¿no? ¿Ok? Muy bien. No es conocimiento solamente, sino entendimiento. Entonces, déjame entrar aquí un Porque ahí me poquito. parece que la palabra de la vida eterna, la vida eterna, es un capítulo que... Ok, así que la razón por qué estudiar teología tiene tres contestaciones. Okay, hay tres razones por las cuales debemos estudiar teología. Primero, por la naturaleza de la Biblia. Déjeme hacer esto un poquito mejor. ¿Dónde están los? La naturaleza de la Biblia. Dos, por el carácter de Dios. Y por el propósito de la Biblia. Okay, así que vamos a empezar por la naturaleza de la Biblia. Que la Biblia tiene un carácter que yo llamo que es carácter holográfico. Podemos decir, la Biblia tiene un formato holográfico. ¿Qué quiere decir un formato holográfico? Eso quiere decir que básicamente todas las enseñanzas eso quiere decir dos cosas, que las enseñanzas de la Biblia están distribuidas. Eso con H holográfico, ¿verdad? Creo que es con H, holográfico. Las enseñanzas están distribuidas. Okay, ¿qué quiere decir eso? Y si nosotros queremos estudiar algo como alguna doctrina de la Biblia, por ejemplo la doctrina del matrimonio y del divorcio y esas cosas, si uno quiere estudiar la doctrina lo que la Biblia dice del matrimonio, uno no puede ir al libro del matrimonio, ¿ves? Uno tiene que empezar por Génesis, donde Dios creó el primer ser humano, ir a través de toda la Biblia y ¿verdad? Y ver distintas las leyes del Antiguo Testamento, las enseñanzas de Jesucristo, como Dios usa el ejemplo de la relación entre Dios, Jehová e Israel, ¿verdad? Como un ejemplo del matrimonio. El Nuevo Testamento usa la relación entre Dios y la iglesia como ejemplo del matrimonio. Y uno puede hasta encontrar cosas prácticas acerca del matrimonio en los mensajes a las iglesias de Apocalipsis. Porque eso representa 7 tipos de iglesias. Si la iglesia es la esposa de Dios, pues eso significa 7 distintos tipos de relaciones que pueden haber entre hombre y mujer, ¿verdad? En los matrimonios. Así que
para uno hacer un estudio sobre ese tema, uno tiene que ir a través de toda la Biblia, ¿verdad? Y entender eso, empezando desde Génesis y terminando con Apocalipsis. Pero hay otra cosa más, y es que todas las doctrinas de la Biblia tienen un a ver, ¿cuál fue no me viene la palabra, un tema central, que todos tienen tienen un centro, que todas las enseñanzas están distribuidas, pero todas tienen un tema central o un centro. Y eso quiere decir que están organizadas, porque están relacionadas. Porque para estudiar el matrimonio, primero uno tiene que entender la naturaleza del ser humano, uno tiene que entender la relación entre Dios y la iglesia, quiere decir que uno tiene que entender algo acerca de lo que es la iglesia, la doctrina de la iglesia, tiene que entender algo acerca de la doctrina de la salvación, ¿verdad? Todas esas cosas están todas unidas, ¿verdad? Así que uno tiene que buscar todos los pasajes que hablen de esto, pero también entonces uno tiene que relacionar esa doctrina con todas las otras doctrinas. ¿Entienden? Para poder entender bien una doctrina. ¿Verdad? De la misma forma, si queremos entender, ¿verdad? Los temas de la salvación, pues hay que entender cómo es que Dios, la naturaleza de Dios, cómo es que Dios obra. Todas las doctrinas están entrelazadas, ¿verdad? So, hay un centro y todos son entrelazados entre las doctrinas. Sí, eso sería la mejor manera. Vamos a tachar esto, porque al final me vino las enseñanzas están distribuidas pero entrelazadas. Un holograma es como una pequeña foto, es una foto, y si uno lo pasa por un láser, uno puede ver una imagen en 3 dimensiones, ¿verdad? O uno puede simplemente, usted sabe que algunas tarjetas de crédito y eso tienen como un pequeño holograma, uno ve las cosas 3D. Si usted lo coge bien grande, usted puede ver en muchas más direcciones, ¿verdad? En muchos más ángulos. Es como mirando por una ventana más grande. Si coge un cantito chiquito, tiene la misma imagen, ¿ves? Eso quiere decir que están todas las imágenes están entrelazadas, pero es mucho más pequeño lo que uno ve. Así que hay una organización, pero toda está distribuida. La razón que está distribuida es para que si alguien, no importa qué parte de la Biblia empieza a leer, va a recibir todas las doctrinas ahí. ¿Ves? Empiezan a leer el Génesis, ahí va a hablar de la salvación, hablar de la naturaleza de Dios, hablar del matrimonio, hablar de la iglesia, o sea, todas esas cosas se encuentran de alguna forma en el libro de Génesis. Si decide leerse los proverbios, también. Si empieza por el Nuevo Testamento, en uno de los evangelios, va a tener, ¿verdad?, todas las doctrinas ahí de alguna forma. Y si va por las epístolas, lo mismo. Lo que ellos prefieran, ya van a empezar a recibir unos poquitos de cantito, ¿verdad? Y entonces la otra cosa es que esas enseñanzas se encuentran en distintas formas, porque hay textos que son más históricos, hay textos que son más aplicados, hay textos que son más poéticos, ¿verdad? Lo que le gusta a la persona, pues todas esas doctrinas están distribuidas. Ahora, obviamente, algunos pasajes se enfatizan más ciertas doctrinas que en otros. ¿Okay? Así que esa es una de las características de la Biblia. Entonces, otra característica de la Biblia, primero el formato holográfico, el fundamento histórico. La Biblia se basa en eventos. ¿Okay? Son cosas que de verdad pasaron. Hay mucha historia que va a través de la Biblia. ¿Okay? Se basa en esos eventos. Entonces, encima de los eventos históricos, así que uno tiene eventos.
entonces hay interpretación que da el significado de esos eventos, y este significado tiene que ver con básicamente quién es Dios, ¿verdad? Esto nos enseña acerca de Dios, quién es Dios. Y entonces, evento, significado, y entonces eso nos lleva a comportamiento o la práctica, ¿verdad? No entiendo bien, tranquilo, no entiendo. ¿No? Debí quizá lo de la parte de lo gráfico, pero quizás no debía haber borrado. Voy a poner esto aquí que era formato distribuido. Y entrelazado. Ok, así que tenemos la Biblia. Entonces estos son hay pasajes que son históricos, pasajes que son didácticos, que nos enseñan doctrina, y pasajes que son prácticos, que nos enseñan básicamente comportamiento, ética, ley, principios, porque Dios quiere que pongamos esto en práctica, ¿verdad? Así que tenemos esto. Entonces, pero este significado es también básicamente lo que llamamos quién es Dios, pero este significado es entendimiento. A veces uno lee cosas en la Biblia. Por ejemplo, yo me recuerdo que estábamos una vez estudiando los libros de los jueces y estaban en una iglesia que simplemente como que querían que uno memorizara muchos datos. Yo decía, tiene que haber algo más. O sea, ¿para qué yo estoy leyendo el libro de los jueces y saber quién fue Otoniel y quién fue su suegro y su tío y distintas cosas que él hizo? Pues para uno entender eso, es importante, ¿verdad?, poner eso en un contexto donde uno le saca algo, donde nos dice algo acerca de quién es Dios, para que entonces uno pueda poner eso en práctica. ¿Ves? Esos eventos que están aquí, tenemos que sacarle un significado, tenemos que entenderlos para entonces poder aplicarlos. ¿Okay? Entonces, bien relacionado a eso, quizás podemos decir que es como un paralelo. Es el hecho de que la Biblia toma la forma de casos. Okay, casos quiere decir, está bien relacionado porque básicamente la Biblia muchas veces no tiene muchas cosas que son teóricas, o sea, donde simplemente se dan instrucciones generales. Casi siempre se están dando instrucciones específicas a algún tipo de persona, ¿verdad? Especialmente cuando estamos hablando, ¿verdad?, estamos hablando de eventos específicos, y especialmente cuando estamos hablando aquí de esta aplicación de estos principios, son casos bien específicos. Por ejemplo, las leyes del Antiguo Testamento, hay unas que son generales, que son los 10 mandamientos, pero todas las otras cosas probablemente eran casos que estaban surgiendo, ¿verdad?, donde pasó algo, y entonces dijeron, bueno, ok, tal y tal cosa, en esta situación, tal y tal cosa es lo que se debe hacer. En el Nuevo Testamento vemos eso porque en el Nuevo Testamento tenemos epístolas a iglesias específicas, ¿verdad? Vemos las epístolas, son casos, ¿verdad? Esas epístolas no se escribieron a nosotros directamente, se escribieron a ciertas iglesias que tenían ciertos problemas en cierto tiempo, en cierto contexto, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que extrapolar, ¿verdad?, de esas instrucciones específicas a esas personas, principios generales, ¿verdad?, de esos casos. Entonces uno tiene principios generales que entonces nos llevan a aplicaciones específicas.
este proceso de ir de casos específicos a aplicaciones específicas. Vamos de ciertos casos, sacamos principios generales para aplicarlo a otros casos. ¿Entienden lo que estamos haciendo? Eso es lo que hacen las cortes todo el tiempo, especialmente en los Estados Unidos, donde usan lo que llaman la ley común británica. La ley común británica es una compilación de muchos casos que son casos de precedentes, y entonces pues esos casos le sacan principios generales para entonces aplicarlo al caso que está en particular, y entonces se argumenta que estos casos son principios generales a estas aplicaciones específicas. ¿Okay? Y ese proceso de ir de aquí a aquí, que esta es la lógica inductiva, se llama inducción, y esta es la lógica deductiva, se llama deducción. Yo no voy a explicar más en detalle lo que es eso. Pero aquí va se sacan principios generales de casos específicos, y la deducción aplica principios generales a casos específicos. Le voy a dar un ejemplo. Los gatos maullan, Miso es un gato, por lo tanto Miso maulla. Es el poder predecir, pero saber que los gatos maullan es porque uno vio un montón de casos de gatos donde uno llegó a esa conclusión que todos los gatos maullan. Así que ese es el proceso. Y entonces cuando hacemos eso basado en la Biblia, todas estas cosas son formas el fundamento de la teología, de lo que estamos haciendo. Y así que la teología sistemática hace todo eso. ¿Okay? ¿Entendieron? ¿Preguntas, comentarios, críticas? ¿Están perdidos? ¿Están de acuerdo? Qué bueno, porque si vienen al examen. ¿Ah? Casi todos eso vienen al examen, ¿verdad? Sí. Eso del evento significado de abajo, que dice ahí, Entendimiento. Eso es bien Entendimiento, importante, ok. porque la teología, básicamente, la teología en su esencia es entendimiento. Porque es lo mismo que la ciencia. La ciencia es entendimiento. Podemos explorar qué es lo que significa entendimiento, ¿verdad? ¿Qué es entendimiento? Entendimiento no es conocimiento. No es conocimiento. Es algo distinto. ¿Okay? Es más, vamos ahora para eso. Y así que la teología es un entendimiento. Algunas preguntas acerca de eso. Así que esa es por la naturaleza de la Biblia. Okay. Vamos a borrar esto. Ahora. Le iba a sacar foto. Ajá. ¿Ah? No le iba Sí, a le sacar saco la foto. foto. ¿Qué lo saqué? Le voy a que añadir eso después. Pero eso lo puedo dejar. Después la final tú pusiste no es, ¿qué era? No es conocimiento, no es lo mismo que conocimiento, ni información, ni datos. Sí. La ciencia no es decir, ¿verdad? Hay perros negros. Eso no es ciencia. Eso es simplemente información. Es, ¿verdad? Tienen definiciones, conectar, ¿verdad? Decir que los perros son mamíferos, que hacen esto, que hacen lo otro. Es un entendimiento donde estamos extrapolando, ¿verdad? Ahora, la otra razón tiene que ver con el carácter de Dios, ¿okay? Así que la otra razón, porque la cosa es, okay, entonces, ¿por qué la Biblia toma esa forma? ¿Por qué no es simplemente un texto? Entonces, la razón es que tiene que ver con el carácter de Dios, ¿okay? Esto no es tanto por qué estudiar teología, sino por qué la Biblia toma esa forma, ¿verdad? El carácter de Dios, ok. Y entonces, no solo es el carácter de Dios, sino el carácter de Dios en comparación, en relación al carácter de Dios versus el del ser humano. Ok.
Okay. Y la diferencia ¿cuál es la diferencia más grande entre Dios y el ser humano? Hay varias, pero... Porque Dios es universo, Él es Dios, es todo, Él es... Okay. Dios es un ser Único, supremo, ¿verdad? Sí. Okay. Es un He's espíritu. almighty. El Espíritu, el Mighty Supremo. Grande. Todopoderoso. Básicamente yo creo que la palabra que están buscando es que es un ser infinitamente complejo. Y es infinitamente complejo porque es infinitamente grande, infinitamente bueno, es infinitamente perfecto, infinitamente sabio. Todas las cosas que estudiamos el semestre pasado. Es amor, pero es justo. Entonces, una de las cosas que pasa es que la Biblia contiene muchas paradojas. La otra vez estudiamos bien en detalle lo que es la paradoja, pero una paradoja es donde hay más de una regla que existe en una situación. Por ejemplo, los electrones son partículas y ondas. Es una paradoja en la ciencia. La división de 0 sobre 0 es una paradoja, porque hay 3 reglas que aplican. Está la regla x sobre 0, x sobre x y 0 sobre x. ¿Qué es 0 sobre x? Negativo positivo. No, 0 dividido por cualquier... x es cualquier número. 0 dividido por cualquier número es que 0, ¿no? Cualquier número dividido por sí mismo es 1. Y cualquier número dividido por 0 es... No. No, el mismo número. ¿Ah? Cero, ¿no? No. Cualquier número dividido entre cero es cero, Cualquier ¿no? número dividido entre 0, no piensen en El esto. 0 dividido en cualquier número. 0 dividido entre... Cero Cualquier número dividido dividido. entre 0. Fíjense, si uno va, por ejemplo, 1 sobre 1 es 1. 1 sobre 2 es una mitad. 1 sobre 4 es un cuarto. Esto, aquí se va poniendo más pequeño. A medida que esto se va poniendo... Mientras más grande es el de Infinito, abajo, más más chiquito es. pequeño, Mientras infinito. más pequeño es el de abajo, se va haciendo más grande. Esto es infinito. Infinito. X sobre 0 es infinito. Por eso es que la división por 0 no se puede porque es infinito. Ahora, ¿cuál de esas 3 reglas aplica en 0 sobre 0? Que es Esa es una paradoja. Entonces hay una rama del conocimiento que se llama el cálculo infinitesimal, o lo que llaman por el cálculo, que estudia eso, ¿verdad? Y los jóvenes cogen 3, 4, 5 semestres de eso en las universidades para poder entender esa paradoja de 0 sobre 0. Eso se llama el cálculo. Y así que Dios, en la Biblia hay muchas paradojas. ¿Cuáles son algunas paradojas en la Biblia? Cosas donde hay más de un principio que parecen interactuar y que parecen contradicciones, pero no lo son. La Trinidad es una paradoja, ¿verdad? Dios es uno, Dios es 3. La voluntad libre y la habilidad de Dios de conocer el futuro o de determinar el futuro es una paradoja. Como si Dios lo sabe todo y tiene todo bajo control, ¿cómo podemos ser nosotros libres en hacer acciones? ¿Verdad? Eso es una paradoja. Y eso se basa en la naturaleza de Dios. Si Dios conoce el futuro, ¿cómo está Él libre a actuar? Eso se lleva a... Así que Dios es infinitamente complejo porque existen paradojas. No hay principios que se encuentran. La paradoja es un sitio de encuentro de 2 principios. El encuentro de 2 o más reglas. Una paradoja que me gusta dar en la Biblia es el versículo que dice: no le contestes al necio según su necedad para que no seas como él. Y el próximo versículo dice: contesta al necio según su necedad para que no sea sabio en su propia opinión. Así que ¿cuál de esas dos uno aplica? Depende del contexto, ¿verdad? Igual que en la división de 0 sobre 0, depende del contexto, que es lo que se estudia en el cálculo. Ahora, Dios es infinitamente complejo, pero entonces ¿qué pasa con nosotros? Nosotros no somos infinitamente complejos, ¿verdad? Porque somos limitados.
aquí en el presente. Nacimos, morir, y después hay una eternidad. Hay una eternidad y somos infinitos en tiempo, pero no creo que nunca vayamos a ser infinitos en extensión. Por eso yo creo que en la eternidad nunca nos vamos a cansar, porque siempre podemos ser más y más, conocer más y más, hacer más y más y crecer más y más. Sí, no nos vamos a aburrir de vivir. No nos vamos a aburrir, porque uno puede siempre estudiar estas paradojas, ¿verdad? Y implementarlas, aplicarlas, conocerlas y aplicarlas dentro de nosotros y nosotros crecer, ¿verdad? Siempre hay más conocimiento y más habilidad y más cosas. Algo vamos a estar haciendo en la eternidad, porque vamos a siempre estar tratando de entender más a Dios, ¿verdad? Cuando él dice I am that I am, he's just saying I exist. He always was. Yes, he always was. He's the uncreated, and we're going to talk about that in the next hour. Sí, y que pasa que nosotros empezamos aquí a terminar a lo último, pero Dios siempre estuvo. ¿Sabes? Dios nunca empezó, siempre existió Desde el Exacto. principio. desde el principio. Así que el problema es que nosotros somos limitados en dos formas: en nuestras experiencias y en nuestro idioma. Así que, ¿cómo podemos presentar una cantidad infinita de información en un formato que está limitado, ¿verdad? Entonces lo que se hace es básicamente algo parecido a lo que hacemos, ¿verdad?, en las computadoras, que es que comprimimos la información, ¿verdad? El JPEG, por ejemplo, y todas esas cosas, todos esos formatos, el formato de DVD, toda esa información está comprimida, ¿verdad? No son todos los puntitos que están en la cámara, sino que tienen una forma y unas cosas que, por ejemplo, esa pared, si es toda de un mismo color, no te va a poner un montón de puntitos del mismo color. Lo que va a decir ahora pon 5 puntos anaranjados, ¿ves? Entonces eso lo comprime. Pues, ¿cómo se comprime la información en la Biblia? Aquí tenemos una información que está comprimida. Y básicamente refiriéndose, porque usa referencias a la revelación general. Ok, ¿qué quiere decir eso? Vimos que había dos tipos de revelación, ¿verdad? Está la específica y la general. Entonces, una de las cosas que hace la revelación general es que es de lo cual se compone, ¿verdad? Son los pedacitos, los building blocks del cual se compone la revelación específica que está en la Biblia. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios es nuestro Padre, nosotros tenemos la experiencia de nosotros con nuestros padres y de nosotros como padres o madres de nuestros hijos y de toda la gente que vemos alrededor de nosotros, ¿verdad? Ya tenemos ese concepto, esa idea, y solamente una palabra accesa todas esas experiencias de toda nuestra vida, ¿verdad? De todas esas relaciones buenas, relaciones malas, ¿verdad? Y podemos interactuar con eso. Cuando está hablando de la vida, nosotros pensamos, ¿verdad?, de todos los animales vivos, de las plantas, de todas esas cosas. Si hemos estudiado biología, pues está muy frío. Bajamos el aire. Vamos a apagar un ratito Toma un si poquito quieres. de agua. O si quieres agua. Se me secó la garganta. Un poquito de agua. Vamos a tiene calor. No, el aire está bueno, ¿no? Está bueno. Está bien. Un poquito de agua. No Sí. sé si hay vaso, pero voy a buscar. Podemos tomar un breakcito. O damos 5 minutitos. Sí, pero yo quiero que ella también. Y algunas preguntas acerca de esta parte aquí. Okay, así que hay referencia a la revelación general, ¿verdad? Porque nosotros, nuestras experiencias están limitadas, pero
podemos seguir estudiando esas cosas. Si nos interesa algo, por ejemplo, si hacen referencia a por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de algo que fue bien intrigante para nosotros. Ustedes saben la parábola de Lázaro y el rico y Lázaro. Okay. Si uno se pone a estudiar esa parábola, es bien interesante porque parece que Jesucristo se estaba refiriendo a una gente en específica, porque él decía que había 5 hermanos que murieron. Entonces, y Lázaro, una persona, probablemente era Lázaro el que resucitó. O sea que cuando él dice, quizás, o sea, si alguien vuelve de los muertos, y habla a mis hermanos, quizás ellos se salven. Moisés le dijo, no, si ellos no llegan a Moisés y a los muertos, no lo van a oír a ellos tampoco. Bueno, es posible que ese Lázaro fue el Lázaro real, así que sí volvió de los muertos, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios lo volvió a mandar? ¿Usted cree que la escena esa de muertos. Lázaro, el que está ayer en el cielo, es la misma escena de Lázaro que está abajo en la tierra? Es Que tenía bien hermanos, posible. las 2 hermanas y el hotel que trabajaban ahí, porque mayormente esas 2 hermanas que estaban ahí no querían que muriera el hermano, porque antes la mujer no, esto no lo digo por ofender a la mujer, antes la mujer no valía. Entonces se quedaba con el negocio solo, no lo podían atender y quería que Lázaro. Sí, exacto, porque es posible que Lázaro estaba de viaje y entonces algo le pasó y llegó moribundo a su casa y se murió. Pero quizás en ese proceso él le dio algo y estuvo o sea, básicamente le pasó algo y quedó. En ese tiempo no estaban en automóviles, eso, iban caminando. De momento llegó a un sitio donde ahí se desplomó y algo le dio al frente de la casa de esa persona rica. Esa persona rica no quiso ayudarlo. Entonces quizás pues antes de que muriera lo encontraron y se lo llevaron para allá, pero ya entonces terminó y se murió. Entonces Jesucristo lo resucitó. Pero entonces lo que están diciendo es que habían unas personas que se conocían porque eran 5 hermanos y era la familia del sumo sacerdote. Y entonces ustedes saben que el sumo sacerdote dio el testimonio de que Lázaro resucitó de los muertos y que fue lo que ellos trataron de hacer. No solamente mataron a Jesucristo, ellos querían matar a Lázaro también. Así que él volvió de los muertos. Eso está en la Biblia. Eso está bien, pero cuando se pone a ver la historia de toda esa gente, de los sumos sacerdotes y de todas esas cosas, y uno empieza a conectar eso, y de los 5 hermanos y todo eso, uno dice, wow, es muy posible que eso era todo eso. Y entonces uno dice, él volvió de los muertos, le dio testimonio a sus hermanos, que entre ellos estaba el sumo sacerdote, y pasó exactamente eso. El sumo sacerdote fue y mató a Lázaro, y no creyó a Moisés y los profetas. Porque esa es la otra cosa, porque no creía a Moisés y los profetas. ¿Cuál era el grupo que de verdad no creía a Moisés y los profetas? Eran los saduceos. No eran los fariseos, eran los saduceos. Y los saduceos más importantes eran los sacerdotes. Claro, que eran personas que estaban entrenadas ahí, eran personas que sabían, los saduceos eran las personas que sabían y estaban detrás. Si le preguntas a Jesús, eso es lo que le hacían las preguntas a Jesús para hacerle daño. Sí, porque los saduceos no creían mucho en los profetas, ellos creían solamente en los libros de Moisés y ya está. Sí. Pero ven, uno entonces puede ir a estudiar la historia de lo que estaba pasando y entonces segundo. ¿Estás bien o...? Pues es que no tenemos... Está bien, sí. No tenemos un vaso y están cerrados allí, vamos a comprar un poquito. De ahora en el futuro vamos a tener un break, o sea, y tener comida y eso. Vamos a tener un break anyway, pero... Así que, ¿verdad? Está comprimida porque entonces podemos ir a la historia, podemos ir a estudiar estas cosas, ¿verdad? En la creación general, y atar eso, ¿verdad? En nuestro entendimiento de todas estas doctrinas. Unas preguntas acerca de eso. Entonces, un punto más de introducción, entonces vamos a tomar un break para entonces empezar en el estudio del plan de Dios. Y vamos a empezar a estudiar algo acerca de la creación y vamos a ver los libros y eso. Debía ver con las fotos. Y hacer un tercero. No está en el video, pero... Sí, también.
Naturaleza de Dios, carácter de Dios. Bueno, se me olvidó. Propósito de la Biblia. Ok, entonces el otro es el propósito de la Biblia. Ok, entonces básicamente hay muchos versículos que podemos estar aquí, pero yo no voy a, porque esto lo dimos antes y está en otros videos. Pero básicamente la cosa es que el propósito de la Biblia es llegar ¿verdad? A afectar la manera que pensamos y nuestro comportamiento y revelar a Dios. Así que lo que tenemos es que tenemos a Dios. Dios se revela en la Biblia, ¿verdad? Además de la revelación general también, ¿verdad? Esas dos cosas. Y entonces la Biblia y la revelación general, ¿verdad? La creación, entonces entra a nuestra mente. Pero entra a nuestra mente en la parte de entrada. Nuestro cerebro tiene dos, básicamente es la espina dorsal. Las cosas entran por aquí, el cerebro es más o menos una cosa que se ve así. Entonces las cosas entran, dan una vuelta, van para acá, van y vuelven para acá. Y aquí donde nosotros tenemos tenemos en sí nuestra, quiénes somos, nuestro lo que podemos llamar self-awareness o sí, ¿cómo se dice self-awareness en español? Nuestro propio yo, ¿no? Nuestro self-control. Conscience. So, podemos decir conscious, o sea, esta es la parte más alta de la mente, ¿verdad? Este es el yo, el yo en todos los sentidos. Así que hay un sistema de input y hay un sistema de output, ¿verdad? Entonces, este sistema de nuestra mente lo que produce antes al ir llegando al yo es entendimiento. Y entonces el yo podemos decir que es la voluntad, quizás, ¿verdad? Así que el yo, ¿verdad? O la voluntad. Aquí donde está esa, ¿verdad? Donde se decide, están todos los switches que entonces determinan qué es lo que, con esa información que yo tengo, qué es lo que yo voy a hacer. Así que esto va entonces al yo, ¿verdad? O a la voluntad. Y entonces eso hace ahora un proceso que va en la otra dirección, donde ahora otra vez pasa por la mente, pero esto es input, esto es output, no sé cómo se dice eso en español. Y aquí tenemos, Uno entra y otro sale. Lo que es la información que entra y la información que sale. información que sale. Entonces ahora, ¿cómo uno determina las cosas que uno va a hacer? Porque el entendimiento uno entiende las cosas que son, ¿verdad? Y cómo uno determina lo que uno va a hacer. Eso se llama sabiduría. Entonces tenemos esa sabiduría que es la parte de la mente, el proceso de output, y entonces eso nos lleva a nuestras acciones. Así que tenemos, ¿verdad? Tenemos la Biblia, eso crea un entendimiento. Entonces usamos ese entendimiento, lo aplicamos, ¿verdad? A través de esto, pero entonces ese entendimiento lo usamos para situaciones, ¿verdad? Este es el proceso de entrenamiento, pero entonces hay otro proceso que es de acción, donde entonces tenemos situaciones que ahora pasan por eso y producen acciones. Así que tenemos la revelación, toda esta revelación, la Biblia y la revelación general, nos crea entendimiento,
va creando entendimiento, pero entonces las situaciones usamos ese entendimiento para entender la situación, hacemos una decisión y actuamos basado en sabiduría. Así que el entendimiento y la sabiduría están íntimamente ligados, pero el entendimiento yo entiendo que es más la entrada de información, mientras la sabiduría es la salida de la Como información. si fuera el producto, la sabiduría, el producto de Sabiduría es destreza. destreza. Destreza, es habilidad para hacer algo. En el Antiguo Testamento decían personas que eran sabias para hacer telas. ¿Ves? Quiere decir que tenían destreza. Destreza. Por ejemplo, mi hija está estudiando matemáticas. Ella tiene que entender muchas cosas, pero también tiene que poder hacer esos problemas bien rápido. ¿Ves? Y eso envuelve una destreza. Okay, así que este entendimiento, ¿verdad?, que lleva de aquí, ese proceso de entendimiento es ese proceso de teología. ¿Ves? Así que ese entendimiento es lo que es la teología, ¿verdad?, o el proceso de llegar a ese entendimiento. ¿Algunas preguntas, comentarios, críticas? ¿Qué piensan? ¿Suena bien? ¿Vamos? Así que eso es lo que vamos a estar estudiando, la teología. Es que son las doctrinas, básicamente un estudio sistemático de las enseñanzas en forma de tópicos, ¿verdad? Así que vamos a ir por distintos tópicos de las cosas que dice la Biblia. Y lo que vamos a comenzar esta noche es el plan de Dios, o cómo Dios actúa, el plan de Dios en general. Pero vamos a empezar por la creación, ¿verdad? Básicamente introducir eso, porque eso es algo bien importante. Y entonces les voy a, ¿verdad?, porque eso es, la Biblia dice muchas cosas y a veces la gente que piensan que son científicos dicen otras cosas. Y tenemos que entender bien lo que dice la Biblia y también entender cómo la Biblia la apoya la realidad de las cosas que Dios ha creado. ¿Okay? Unas preguntas. Vamos a tomar un break. Voy a poner una foto de eso. You go to the panadería. I know they have vasos there and agua y todo. Wanna do that quickly? You think? Are you okay? I just have to Let's go turn it early. off.